Bienvenidos al programa Apocalipsis Hoy. En esta ocasión continuamos con la serie de estudios que el pastor Efrén Pagán ha estado haciendo acerca del mensaje a las iglesias de Apocalipsis, a las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Cómo ese mensaje se puede aplicar para nosotros hoy? Aquel mensaje que le dio Jesús a Juan allá en la isla de Patmos, ¿tiene vigencia para nosotros hoy? ¿Qué representan esos mensajes? ¿Ya tuvieron cumplimiento profético? ¿Se cumplió el tiempo profético, lo que ellos querían enseñar? ¿Tienen algún mensaje para nosotros hoy, alguna aplicación para hoy? Te invitamos a que te quedes esta media hora aquí en Apocalipsis Hoy para que descubras el mensaje que tiene Dios para ti a través de los mensajes que envió a las iglesias del Apocalipsis. Antes de comenzar, te invito a que estemos en reverencia para orar. Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Ruego por las personas que están viendo este programa, que tú los puedas bendecir, que el estudio de este libro de Apocalipsis sea de bendición para cada uno y que podamos entender ese mensaje que hay para nosotros también hoy en nuestros días. Bendice al pastor Pagán, que tu Espíritu Santo lo dirija en la exposición de la palabra, de forma que sea de bendición para cada uno de nosotros. Ruego estas cosas en los méritos que hay en tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. A través del programa aparece información de nuestro ministerio, nuestro número de teléfono, nuestra dirección de correo electrónico, para que te comuniques con nosotros. Estamos regalando un libro a aquellos que nos llamen, nos escriban. Le hacemos llegar este libro a vuelta de correo para que tú puedas estudiar aún más de la palabra de Dios en tu hogar, con tu familia, en tu aspecto personal y así aumentar esa relación con el Señor. Así que escríbenos o llámanos para hacerte llegar el libro que estaremos ofreciendo en esta ocasión. Sin más, quiero dejar con ustedes entonces al pastor Efrén Pagán con el tema de hoy, el mensaje a la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Adelante, pastor Pagán. Dios le bendiga. Saludos, hermano y amigo David Lizardo. Saludos también a los televidentes. Hace algunos meses comenzamos una serie que fue interrumpida debido a los problemas relacionados con la pandemia, pero la hemos continuado y estamos ya en el tema número 6. Estamos estudiando los mensajes de Jesús a las 7 iglesias del Apocalipsis y hoy vamos a estudiar el mensaje a la iglesia número 6, que es la iglesia de Filadelfia. El mensaje de Jesús a la iglesia de Filadelfia se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, los versículos 7 al 13. Anticipo que hemos dividido el tema en 5 partes. En la primera parte vamos a hablar acerca del destinatario. En la segunda parte vamos a hablar acerca del autor de esta carta. En la tercera parte vamos a destacar el triple reconocimiento que se le hace a esta iglesia. En la parte número 4 vamos a ver las 2 promesas incondicionales que se le hacen y finalmente vamos a mencionar las 3 promesas condicionales. Sin otra cosa que anticipar, vamos inmediatamente a hablar acerca del destinatario. De esto nos habla Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7, la primera parte, que dice así. Sí, nos dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. El nombre Filadelfia solo se usa en el libro de Apocalipsis. 2 veces se menciona ahí, no se menciona en el resto de la Biblia. La antigua ciudad de Filadelfia fue fundada en el año 189 a.C. por Eumenes II, rey de Pérgamo. Hoy, lo que fue entonces Filadelfia se conoce como Alessehir. Está localizada en la ciudad, en la nación de Turquía, a 100 millas de la ciudad moderna de Esmirna y a solo 26 millas de la ciudad de Sardis. En los días de Juan, en Filadelfia, había una iglesia cristiana. Su ángel representa a los maestros de la iglesia, a quienes Dios confió la pesada responsabilidad de presentarles el mensaje de la verdad de las Escrituras. Este ángel representa a los ministros de Dios que deben revelar no solamente el mensaje, sino el amor de Cristo en sus propias vidas, por medio
del ángel de cada una de las iglesias, por medio de esos maestros y por medio de esos ministros, es que se difunde la luz del Salvador. La iglesia de Filadelfia representa el sexto de 7 períodos de la iglesia cristiana, y estamos hablando del período que comenzó en el 1798 y terminó en el año 1844. En el 1798 el papado perdió su poder temporal y en el año 1844 se inicia el proceso de la purificación del santuario celestial en cumplimiento de una profecía que aparece en Daniel capítulo 8 y versículo 14. El mensaje a la iglesia de Filadelfia revela la condición de la iglesia en ese período de la historia, es decir, anticipó la condición de la iglesia en ese período de la historia. Pasamos a la segunda parte del tema. Ahora vamos a hablar acerca del autor, y de esto habla Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7, y vamos a leer ahora la última parte de ese versículo que dice así. Sí, nos dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En esta porción del versículo 7, Apocalipsis 3:7, el autor de esta carta se identifica a sí mismo de 3 maneras. En primer lugar, se llama el santo. En segundo lugar, se llama a sí mismo el verdadero. Y en tercer lugar, se llama a sí mismo el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos a analizar, aunque sea en forma breve, lo que representa cada uno de estos títulos. En primer lugar, el santo es uno de los nombres con que sería llamado el Hijo de Dios cuando se encarnara. Lucas capítulo 1, versículo 35 lo dice así. Dice: el ángel respondió a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. El segundo título que se usa para el autor de esta carta es el verdadero. Y Juan atribuye este título a Jesús. En Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5 y versículo 20, dice el autor: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El tercer título con el cual se autoproclama el autor de esta carta es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave de David es símbolo del poder que se otorgó a Jesús. Lo que Él abre, nadie lo puede cerrar. Lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Pasemos ahora a la tercera parte del tema, donde vamos a presentar el triple reconocimiento que hace Jesús con relación a esta iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 8 dice así: conozco tus obras, he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. 3 cosas le reconoce Jesús a la iglesia de Filadelfia. En primer lugar, dice Apocalipsis 3:8, conozco tus obras. En segundo lugar, has guardado mi palabra. Y en tercer lugar, no has negado mi nombre. El primer reconocimiento: conozco tus obras. Dios tiene registro de la conducta de las naciones, de la conducta de las iglesias, de la conducta de los individuos. Dios conoce las obras de la iglesia de Filadelfia, conoce su real condición
observa su orden, su piedad, su devoción. Por eso es que dice Jesús: he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. A la iglesia de Filadelfia se le dio el privilegio de predicar la palabra de Dios libremente, sin impedimentos. El principal impedimento para la predicación de la palabra desde el año 538 y hasta el año 1798 fue el Papa o el papado. A partir del año 1798, el papado perdió su poder temporal, y ese tiempo es el tiempo de la iglesia de Filadelfia. Ahora la iglesia de Filadelfia tiene libertad para predicar la palabra de Dios, porque el papado ya no tiene su poder temporal, ya no persigue a los que predican la palabra de Dios. Se propagaron durante el tiempo de la iglesia de Filadelfia, después del 1798, se propagaron por el mundo las sociedades bíblicas. Se imprimieron Biblias, se tradujeron a diferentes idiomas y se circularon Biblias por todo el mundo sin restricciones. El tiempo de Filadelfia, 1798 a 1844, ha sido reconocido como la era de las misiones cristianas. Misioneros cristianos fueron enviados a todo el mundo. Iban con la encomienda no solamente de difundir el mensaje de la palabra de Dios, sino de hacer circular las Biblias para que la gente basara su fe no en lo que dice el púlpito, sino en lo que dice la palabra de Dios. Estos misioneros, básicamente sin impedimentos, pudieron moverse por todas partes del mundo. Esa fue la puerta abierta por Jesús que nadie podía cerrar. Atrás quedaron los tiempos de la intolerancia religiosa. Ahora el Papa no tiene poder temporal, por lo tanto las iglesias tienen el privilegio de predicar la palabra de Dios sin impedimentos. Hay países que cierran sus fronteras a los misioneros cristianos de muchas maneras, incluyendo los medios de comunicación, los medios de comunicación masiva. De muchas maneras, incluyendo eso, se superan esas barreras. El segundo reconocimiento es: has guardado mi palabra. Esto significa que esta iglesia, simbolizada por Filadelfia, basa su fe y práctica en el testimonio de las Escrituras. Los cristianos que no basan su fe y práctica en el testimonio de las Escrituras pueden, sin duda, estar descarriados de la verdad. El tercer reconocimiento que se hace a la iglesia de Filadelfia es que no has negado mi nombre. Jesús hizo una promesa para todos aquellos que no niegan su nombre. Y esa promesa, entre otras, está en Mateo capítulo 10 y versículo 32, que dice así. Sí, nos dice: por tanto, todo el que me confiese ante los hombres, yo también lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. La iglesia de Filadelfia proclamó el mensaje de salvación y sus enseñanzas. La iglesia de Filadelfia reflejó en su vida el amor de Jesús por la humanidad. La iglesia de Filadelfia es el tiempo de las misiones modernas, donde misioneros van a todas partes del mundo llevando la palabra de Dios, llevando el amor de Dios, presentando a Jesús en su verdadero carácter y a su enseñanza en el contexto de la palabra de Dios. Pasemos ahora a las dos promesas incondicionales que se hacen a la iglesia de Filadelfia. Son dos promesas incondicionales. Eso significa que son promesas que Dios hace sin poner condición. Dios dice que lo va a hacer y lo va a hacer, independientemente de lo que haga o deje de hacer la iglesia.
La primera promesa incondicional aparece en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 9. Y en este momento vamos a leer solamente la primera parte, que dice así. Sí, nos dice: yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Esta promesa es una promesa preciosa. Muchos miembros de la sinagoga de Satanás quedarán al descubierto y se convertirán a la verdad de la palabra de Dios. Hay una promesa de que durante el tiempo de la iglesia de Filadelfia, muchos miembros de la iglesia de la sinagoga de Satanás quedarán al descubierto, pero muchos de ellos reconocerán que estaban equivocados y se convertirán a la verdad de la palabra de Dios. La segunda promesa incondicional está en la última parte del versículo 9. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, la última parte dice así. Dice: los obligaré a que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Muchos miembros de la sinagoga de Satanás reconocerían, según esta profecía que tuvo cumplimiento, reconocerían su equivocación y verían la mano de Dios en la obra de la iglesia de Filadelfia. Hemos mencionado la sinagoga de Satanás en un par de ocasiones y me parece que debo dedicar algo de tiempo para tratar de explicar a qué se refiere la Biblia cuando habla de la sinagoga de Satanás. Por lo tanto, vamos a coger los próximos minutos para explicar qué es eso de la sinagoga de Satanás que menciona Apocalipsis en el capítulo 3 en más de una ocasión. La sinagoga de Satanás es una gran confederación de seres humanos que están bajo el control de Satanás y están al servicio de Satanás. Muy bien se le puede llamar a la sinagoga de Satanás la iglesia de Satanás. Sus miembros, los miembros de la sinagoga de Satanás, son los hijos del pecado o los hijos de la desobediencia, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y versículo 2, que dice de la siguiente manera. Sí, en ellos anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo en Efesios 2:2 habla de miembros de iglesia de su tiempo, de la iglesia de Éfeso histórica del tiempo de Pablo. Dice: ustedes en otro tiempo anduvieron siguiendo la corriente del mundo, anduvieron conforme al príncipe de la potestad del aire. Y menciona que ese príncipe de la potestad del aire es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el mundo hay muchos hijos de desobediencia. En la iglesia cristiana también hay hijos de desobediencia. Aquellos que no conocen la voluntad de Dios, tal y como está expresado en las Escrituras, y peor aún, aquellos que conociéndolo, la ignoran y actúan contrario a la voluntad de Dios. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado trabajando constantemente para desechar la ley divina y para confundir la distinción entre el bien y el mal. Los miembros de la sinagoga de Satanás, por influencia de Satanás, constantemente procuran desechar la ley de Dios y procuran confundir la distinción que debe hacerse entre el bien y el mal. Y de esto voy a dar un ejemplo ya mismo. El propósito de la sinagoga de Satanás es exaltar la tradición y la apostasía como verdad y lealtad.
Lamentablemente, durante el tiempo de Filadelfia eso ocurrió y lamentablemente todavía en nuestro tiempo, que es el tiempo de la iglesia de la Odisea, todavía está ocurriendo. Y voy a poner solo un ejemplo nada más. El amor es una cosa, la pasión es otra cosa completamente diferente. Repito, el amor es una cosa, la pasión desenfrenada es otra cosa. Lamentablemente, hay quienes confunden el amor con la pasión desenfrenada. Y en los tiempos de Pablo ocurría antes de Pablo, después de Pablo y en nuestro tiempo también. Y vamos a leer lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 5. Sí, nos dice así: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa dominar su propio cuerpo en santidad y honor, no dominados por la pasión como los gentiles que no conocen a Dios. Este pasaje es sumamente importante. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y la santificación se logra mediante el conocimiento y la práctica del mensaje que Dios nos ha dado a través de las Sagradas Escrituras. Lógicamente, la santificación requiere que nos apartemos de la fornicación. El apóstol Pablo pudo haber mencionado diferentes pecados de los cuales debemos apartarnos, pero mencionó el tema de la fornicación, y la fornicación son las relaciones sexuales entre personas que no están casadas. Dice el apóstol Pablo que cada uno de los miembros de la iglesia debe saber dominar su propio cuerpo en santidad y honor. Es mi deber como hijo de Dios buscar la santificación y evitar caer en esto que se llama la fornicación o el adulterio. El apóstol Pablo dice que no debemos ser dominados por la pasión, como los gentiles que no conocen a Dios. Hoy, las parejas se unen a vivir sin casarse, se separan y se unen con otras, y todo eso la Biblia lo llama fornicación. En la conversación entre las personas que participan de eso, se usa muy frecuentemente yo te amo, yo te amo. Y la realidad es que si se amaran, permanecerían unidos. Lo que los domina no es el amor, es la pasión. Por lo tanto, es importante que nosotros no caigamos presa de las trampas de la sinagoga de Satanás, sino que andemos a la luz de la palabra de Dios y en el camino de la santidad. Los que se rebelan contra la palabra de Dios son hijos de desobediencia o del pecado, aunque sean miembros de alguna iglesia cristiana. Si se rebelan contra la palabra de Dios, son hijos de desobediencia o son hijos del pecado. Los profesos cristianos que apoyan la fornicación, ya sea heterosexual u homosexual, dan evidencia de que son sinagoga de Satanás. Los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, son profesos cristianos que rechazan la palabra de Dios en sus corazones y que basan su fe y práctica no en la palabra de Dios, sino en tradiciones de hombres. Yo diría que muchos cristianos están satisfechos con la iglesia de la cual son miembros o con la iglesia que visitan, independientemente de que esa iglesia predique el mensaje de la palabra de Dios o no. Los que dicen ser judíos y no lo son, mienten. Si rechazan la palabra de Dios y si basan su fe y práctica en tradiciones humanas, no son verdaderos cristianos. Pasamos a la última parte y vamos a dedicarle solo
vamos a mencionar las 3 promesas condicionales. Aparecen en los siguientes versículos. La primera promesa condicional es Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. No voy a leer la condición, solamente voy a leer la promesa. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. La segunda promesa condicionada es yo vengo pronto. Y la tercera promesa condicionada, y recuerden que estoy leyendo solamente la promesa, dice así: lo haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nuevo nombre. 3 promesas que lamentablemente no tengo tiempo de analizar, pero son promesas preciosas, fáciles de entender. Solamente tienen que ir a Apocalipsis capítulo 3 y leer los versículos 10, 11 y 12 tranquilamente. El mensaje a la iglesia de Filadelfia termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi llamado al concluir este tema es que aprovechemos la puerta que Jesús ha abierto, no solo para estudiar la palabra de Dios, sino también para compartirla, para predicarla a aquellos que no la han conocido. Por supuesto, mi llamado es para que sigamos guardando la palabra de Dios, para que no neguemos el nombre de Jesús, para que perseveremos con paciencia en la verdad que hemos conocido y aceptado, en retener lo que Dios nos ha dado, en vencer por la gracia de Dios y oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Necesitamos una relación muy íntima con Dios y eso es posible con la ayuda de Dios. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios y al pastor Pagán por este mensaje de esta mañana y te invitamos a que tú también seas vencedor, como les dijo a los de la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Que al ser vencedores seremos parte, seremos columna del templo de Dios y estaremos con Él entonces por la eternidad. Así que estudia la palabra de Dios, entra en relación con el Señor, busca estar en comunión con Él a través de la oración para que podamos ser vencedores en Cristo Jesús y ser vencedores con Dios y estar con Él muy pronto en las mansiones que Él está preparando para cada uno de nosotros y estar con Él por la eternidad, que es lo más importante, estar en presencia de Dios por la eternidad. Así que te invitamos a que nos veas cada semana, a que entres en una relación de comunión con Dios y así poder vivir esa vida de gozo y paz que Él tiene para cada uno de nosotros. Bueno, no tenemos tiempo para más hoy, solo nos queda invitarte a que nos veas la próxima semana, mismo día, misma hora, mismo canal. Dios te bendiga. Hasta la próxima.